Bienvenidos al Casco Viejo de Panamá. Yo soy Fish y hoy exploraremos las antiguas calles empedradas, descubriremos los monumentos más emblemáticos y conoceremos las historias que hacen de este sitio un patrimonio de la humanidad. Vamos a sumergirnos en el corazón histórico de Panamá. Para llegar al Casco Viejo puedes venir por la cinta costera o como vinimos nosotros, que llegamos por el tramo marino, donde puedes apreciar mucho mejor la vista de esta península y también de la ciudad de Panamá. A veces es un poco difícil conseguir parking en Casco Viejo, así que les recomendaría venir en Uber o en taxi. Entrando al Casco Viejo encontrarás la Plaza Quinto Centenario, en la cual se llevan a cabo siempre muchos eventos culturales en Panamá, como el Jazz Festival, entre otros. En ciertas épocas del año podrás encontrar estos árboles que se les conoce erróneamente como guayacán naranja, cuando en realidad son robles, pero son muy bonitos y puedes verlos florecer en varias partes del Casco Viejo. También verás muchos turistas, ya que es una de las áreas más visitadas de la ciudad de Panamá. Cruzando esta plaza ya estarás dentro del Casco Viejo, donde podrás visitar muchos lugares emblemáticos de Panamá. El Casco Viejo, también conocido como Casco Antiguo, es una zona histórica de la ciudad de Panamá. Fue trasladado a su ubicación actual en 1673, después de que el asentamiento original en Panamá Viejo fuera saqueado por el pirata Morgan en 1671. Te invito a ver luego mi video de Panamá Viejo si no lo has visto ya. Para su nueva ubicación se escogió una península rodeada de arrecifes rocosos que facilitaban la defensa contra nuevos ataques, donde permaneció como centro de la vida panameña durante casi 300 años. Su declive comenzó en 1930, cuando la población adinerada se mudó a los suburbios gracias al auge del automóvil. La exclusión de los panameños de la zona del canal también aisló mucho al casco, contribuyendo así a su deterioro. La construcción del Casco Viejo fue dirigida por el gobernador Antonio Fernández de Córdoba. Al principio contaba con alrededor de 300 viviendas y estaba rodeada por murallas defensivas, de las cuales sobresalen 3 baluartes. Un baluarte es una obra de fortificación que sobresale en el encuentro de 2 cortinas o lienzos de muralla. Estaba el baluarte de Barlovento, el baluarte de San José y el tercero era el baluarte de Jesús, que también se conocía como Mano de Tigre, del cual salía la puerta de tierra, la cual conectaba a la ciudad con el exterior. En 1856 se autorizó la demolición de las murallas, pero el baluarte Mano de Tigre fue comprado por la compañía de ferrocarril, por lo cual es el único de los 3 baluartes que sobrevive al día de hoy. A lo largo del siglo XVIII, el Casco Viejo sufrió 3 grandes incendios que cambiaron su estructura original. Hoy en día, el Casco Viejo es una mezcla de diferentes estilos de arquitectura. El Casco Antiguo de Panamá es considerado un lugar único en su tipo por tener tantos tipos de arquitecturas presentes, lo cual no es común encontrar en otros asentamientos coloniales en América Latina, como la arquitectura colonial, la arquitectura neoclásica, la arquitectura afroantillana y el Art Deco. En 1997 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El casco está compuesto por 4 plazas principales: la Plaza Mayor, la Plaza Herrera, la Plaza Bolívar y la Plaza de Francia. La Plaza Mayor o Plaza de la Independencia es el corazón de todo el casco antiguo y es la plaza más emblemática de todo el sitio. Aquí se encuentran el Palacio Municipal, el Museo del Canal Interoceánico, el cual puedes visitar para conocer más de la historia de la construcción del Canal de Panamá, el Gran Hotel Central y la catedral, la cual fue construida entre 1688 y 1796 y es un ejemplo destacado de la arquitectura colonial española en Panamá. Dentro de ella también podrás aprender mucho más sobre la historia del Casco Viejo. Aquí también nos encontramos con un lugar que alquilan estos extraños vehículos con los cuales puedes dar una vuelta alrededor del casco. Les voy a dejar una pequeña anécdota mía. Mientras estaba filmando en el casco,
Fuimos a otros lugares después de la Plaza Mayor y como a la media hora me di cuenta que dejé mi mochila en Plaza Mayor. Fui corriendo a buscarla pensando lo peor obviamente, pero al llegar no solo estaba en su sitio, sino que este buen hombre estaba preguntando a ver de quién era. Fue un alivio para mí. Le compré un raspado a este buen señor y seguí mi camino. Por cierto, aquí venden raspados en todas partes y son muy buenos. Me recomendaron pedirlos de 2 o más sabores juntos para que sea una mejor experiencia degustativa. La Plaza Herrera, originalmente llamada Plaza del Triunfo, fue el lugar donde se llevaban a cabo las corridas de toros. Sí, corridas de toro. Yo tampoco sabía que habían corridas de toro aquí en Panamá. Incluso dicen que durante los primeros años de separación de Colombia era normal celebrar los días patrios con corridas de toro. Esta plaza fue renombrada en 1887 en honor del general Tomás Herrera, a quien podemos ver montado en su caballo en el medio de la misma. Alrededor de él podemos encontrar el American Trade Hotel y los restos de las murallas de Mano de Tigre, además de varios buenos restaurantes en los cuales puedes detenerte a comer algo. La Plaza Bolívar es donde se encuentra la iglesia de San Francisco, la cual, si no me equivoco, es el punto más alto de todo el casco. Esta iglesia ha sobrevivido a 2 incendios, el primero en 1737 para luego volver a incendiarse en 1756. Alrededor también podemos encontrar la iglesia de San Felipe de Neri, el Teatro Nacional, que fue construido por el arquitecto italiano Gennaro Ruggieri, y en su centro podemos apreciar el monumento a Simón Bolívar. También encontrarás el Palacio Bolívar, el cual formaba parte de la iglesia de San Francisco, luego llegó a servir como cuartel militar, varios colegios y actualmente es la Cancillería de la República. Aquí también podrás encontrar varios restaurantes. La Plaza Francia fue construida en 1922 y honra a todos los pioneros franceses de la construcción del Canal de Panamá. En su centro tiene un obelisco con un gallo, el cual es símbolo de Francia. Está rodeado de estatuas de los ingenieros del canal y placas que narran la historia de su construcción. Aquí podemos encontrar el conjunto monumental de las bóvedas, que es el nombre que se le da a las murallas que rodean a la Plaza Francia. Este espacio estaba destinado inicialmente para construir casas reales. Sin embargo, fue elegido para construir uno de los sitios más defensivos de la ciudad, llamado el Baluarte de Chiriquí. Puedes subir por el camino que pasa arriba de las murallas, en el cual encontrarás a muchos artesanos y excelentes vistas de la ciudad de Panamá. También encontrarás una especie de balcón que es el punto exacto donde el capitán Raúl Chevalier efectuó los disparos de cañón que consolidaron nuestra independencia de Colombia en 1903. Caminando por estas murallas le darás la vuelta a toda la península donde se encuentra la Plaza Francia y al final encontrarás una sección adornada con plantas veraneras y habrán muchos puestos donde puedas comprar souvenirs a diferentes vendedores, la mayoría de ellos gunas. Decidí pasar rápido en mi patineta para hablarles de la siguiente sección. Este hotel solía ser el antiguo Club Unión, que posteriormente se le llamó el Clases y Tropas, y es un lugar donde muchas personas iban a patinar en aquellos tiempos cuando el casco antiguo no era un lugar tan turístico. Era un estilo patinar frente al mar, con tanta brisa y con las vistas a la hermosa ciudad de Panamá. Al lado del hotel hay una bonita plaza con una fuente y un mirador que da a la ciudad, donde al parecer muchas parejas vienen a expresar su amor. En estos antiguos edificios coloniales se dice que vivía Rubén Blades, famoso cantante de Panamá. Encontramos también este curioso busito para tours, el cual tiene un diablico sucio encima. Otro medio de transporte que veo que se usa mucho por aquí son estos scooters que la gente alquila para visitar los diferentes sitios históricos. Pero yo prefiero ir caminando y tomando fotos. El Casco Viejo es un lugar donde podemos encontrar arte en cada esquina.
Por todos lados ves a gente vendiendo sus artesanías. Saliendo de la Plaza de Francia, me encontré con este camino lleno de sombreros, la calle de los sombreros, y se encuentra el restaurante El Guayacano Hat. Me imagino que ellos decoraron la calle así. Espero que les gusten los animales porque hay muchos gatos y hasta mapaches en el casco viejo. Estaba filmando esta casa y creo que este perrito me está mirando feo, no está muy contento que digamos. De un tiempo acá, que el casco se ha vuelto mucho más turístico, podemos encontrar muchas boutiques y franquicias importantes en esta área. Incluso tienen un supermercado El Rey. Vemos tiendas de sombreros donde podrás conseguir el famoso Panama Hat por todas partes del casco viejo. Hay demasiadas cosas para hacer en casco viejo, tantas que no es posible cubrirlas todas en un solo video. Puedes ir al Museo de Historia, el cual está en la parte de atrás del Teatro Nacional, donde la entrada es gratis y puedes aprender sobre los diferentes líderes políticos de Panamá, sobre la historia del país, las diferentes banderas que hemos tenido, ver una réplica del sombrero de Victoriano Lorenzo y algunas obras de arte hechas por niños panameños. Puedes visitar el Palacio de las Garzas, que es donde vive el presidente de la República de Panamá, aunque debes agendar una cita previa para poder visitarlo. La iglesia de San José es famosa por su altar barroco de caoba cubierto de oro, el cual dice la leyenda que se pintó de negro para evitar ser robado por los piratas. También me llama la atención que en el área del casco viejo y en sus alrededores hay muchas iglesias que están cerca unas de otras. Están la iglesia de Santa Ana, la iglesia de la Merced, la iglesia de San Felipe de Neri, la iglesia de San José, la iglesia de San Francisco de Asís y la Catedral Basílica Santa María la Antigua. En Semana Santa, el Viernes Santo, muchas personas religiosas vienen a recorrer esas iglesias como parte de un recorrido espiritual. Después de un largo recorrido, decidí detenerme a comer algo en el famoso Café Coca-Cola, la cual se dice que es la cafetería más antigua de todo Panamá. A decir verdad, es la primera vez que vengo a comer aquí, pero ya me lo han recomendado muchas veces. Pedimos un omelette con vegetales y una corvina a la plancha, para bajarlo con un delicioso licuado de piña. El omelette estaba bueno, aunque le faltó algo de sal. Siempre se me ha hecho curioso cómo se llama Café Coca-Cola y me pregunto cómo harán con el tema de derechos de autor. Espero que hayan disfrutado de este viaje en el tiempo tanto como yo. No olviden dejar un like y compartir este video. Suscríbanse al canal si quieren ver más documentales como este. Y comenten qué otro lugar te gustaría que visitáramos en nuestra próxima aventura.